Buen día, mi nombre es Juan Diego Guerrero. Composición y cuenta y balanzas involucradas en la balanza de pagos. Para ello realizamos un pequeño ejemplo estructurado en la entrega final. Manejamos cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera, sus errores y omisiones. La cuenta corriente. La economía presentó un déficit en la estructura de esta cuenta, dicho que el saldo de la cuenta en los 1.200 millones, lo que indica que el país gasta más divisas de las que recibe. Este déficit proviene principalmente de un gran déficit comercial de menos 1.500 millones, resultado de mayores importaciones que exportaciones. Un déficit en renta primaria de menos 450 millones asociado a pagos de intereses y utilidades a inversiones externas. Aunque las transferencias corrientes son más de 700 millones, ayudan a compensar parcialmente, pero no son lo suficientemente para equilibrar esta cuenta corriente. En conclusión, podemos determinar que el país depende del resto del mundo para financiar su actividad económica y su consumo de bienes y servicios extranjeros. Por otro lado, la cuenta de capital tiene poca relevancia, pero suma positivamente a esta. La cuenta de capital aportó solo 150 millones, un monto pequeño en comparación con el déficit de la cuenta corriente, pero esto indica que las transferencias de capital y los movimientos de activos no financieros no tienen un rol determinante en la corrección del desequilibrio externo. En la cuenta financiera principalmente podemos ver que fue su fuente principal el financiamiento externo. La cuenta financiera tuvo un ingreso neto de más de 600 millones, impulsado por entrada de inversión extranjera directa, entrada neta de inversión de cartera más 300 millones. Estos flujos reflejan que el país atrae capitalmente extranjero, lo cual permite financiar parte del déficit de la cuenta corriente. Sin embargo, otras inversiones y reservas no fueron lo suficientemente positivas, por ende tuvimos pagos netos de deuda de menos 200 millones, acumulación de reserva de menos 300 millones. Esto significa que gran parte de la economía se podría haber equilibrado sobre el déficit que se usaron para pagar obligaciones externas y aumentar reservas internacionales. Concluimos los errores y omisiones que fueron más 500 millones. Esto significa que son demasiado elevados. El ajuste suele ser interpretado por transacciones no registradas, diferencia de registros entre bancos, empresas y aduanas, movimientos informales de capitales. Un valor tan alto lleva a pensar o a interpretar que existen flujos externos declarados o mal medidos. Equilibrio general. La balanza cuadra, pero a costa de endeudamiento y en capital extranjero. Después de sumar todas las cuentas, la balanza da cero como debe ser. La forma en que se logra este equilibrio es importante, ya que el país consume más de lo que produce en términos externos del déficit corriente. La diferencia se cubre con la entrada de capital, que es de inversión extranjera, y préstamos. El ajuste contable depende en parte de errores y omisiones inusualmente altos. Interpretamos finalmente que el país muestra un patrón típico de economías con fuertemente altas dependencias importantes, pagos elevados de renta primaria del exterior, necesidad constante de capital extranjero, vulnerabilidad externa. Sin esos flujos de capital se detienen. El financiamiento de la economía depende más de confianza de inversionistas extranjeros que de su propio desempeño exportador. Mi nombre es Geraldine y en esta segunda parte vamos a hablar sobre la balanza comercial en Colombia durante los últimos 5 años. La balanza comercial en Colombia en los últimos 5 años tuvo un déficit comercial estructural con bastantes fluctuaciones explicadas por las variaciones en los precios del petróleo, la recuperación económica post pandemia y la demanda interna. De acuerdo al DANE, en la siguiente gráfica vamos a ver cómo durante el 2020, 2021, 22, 23 y 24, con lo que llevamos del 25, se ve cómo sube y baja el comercio acá en Colombia. Durante el 2020 tuvo una fuerte caída en las exportaciones debido a la pandemia. En el 2021 tuvieron una recuperación parcial impulsada por el petróleo y el café. En el 2022 tuvo un déficit más profundo por un fuerte crecimiento en las importaciones y los altos precios de los alimentos en cuanto a los insumos y combustibles. En el 2023 la estabilización del déficit fue de acuerdo a las importaciones también de el petróleo y los combustibles, y durante el 2024 y el 2025 el déficit persiste, aunque con una leve reducción por menores presiones externas y moderación de la demanda interna.
En la gráfica se ve cuando está subiendo, en cuanto baja en el 2022 y vuelve a subir en cuanto al 2023, 24 y 25. Las causas en cuanto a factores externos es la volatilidad del precio internacional del petróleo y la inflación global y las tensiones geopolíticas en cuanto al 2022 y 2024. Como factores internos tenemos la alta dependencia de los bienes intermedios y el capital de los bienes importados y la baja diversificación exportadora, con un 70% más de las exportaciones se concentran en la minería, en los productos energéticos y el café. Como consecuencias macroeconómicas tenemos las presiones sobre la tasa de cambio, que eso genera un déficit prolongado y tiende a llevar una depreciación del precio. Y el impacto en la balanza de los pagos, esto también genera un déficit comercial amplio que puede exigir mayores reservas internacionales o incrementar la deuda externa. Y en cuanto a las consecuencias sociales, tiene efectos en el empleo industrial, ya que los sectores dependen de insumos importados y pues como nos hemos dado cuenta, eso es lo que ha generado un déficit en Colombia durante los últimos cuatro años. Esto genera variaciones en los costos y variaciones en precios en las industrias. Uno de los ítems más representativos de la balanza comercial en Colombia durante estos últimos 5 años tiene que ver en cuanto a las exportaciones. Las exportaciones principales en Colombia es el petróleo y sus derivados, con una representación entre el 35% y el 45% del total exportado en Colombia. El carbón impulsó las exportaciones durante el 2022 y el 2023 debido al alza de los precios energéticos globalmente. El café tuvo un consolidado como uno de los productos agrícolas más importantes. Su precio aumentó en el 2021 y en el 2023, pero tuvo una menor oferta global. El oro y otros minerales altamente dependientes del precio también internacional tuvieron una creciente en una baja participación. En la siguiente gráfica pues podemos evidenciar como la subida y la baja de los precios en cuanto al porcentaje de las exportaciones. En cuanto a las importaciones más relevantes que tuvo Colombia durante estos cinco años, fueron los bienes de capital y la maquinaria necesarias para la producción interna y los bienes intermedios, que son insumos químicos, fertilizantes y plásticos. Estos tuvieron unos efectos por choques globales en cuanto a precios, ya que manejaban precios muy elevados y los costos de producción interna eran muy bajos. En cuanto a combustibles y lubricantes, a pesar de que nosotros somos unos exportadores, somos principales exportadores en el petróleo, Colombia depende también de importar petróleo refinado, ya que tenemos la industria en Colombia es limitada. Entonces eso depende de que nosotros, a pesar de que seamos exportadores, tengamos que importar petróleo. Y ya para finalizar, los alimentos y productos agropecuarios que genera pues mayor importación en Colombia, que es el maíz, el trigo, la soya y sus derivados. En la gráfica también nos podemos dar cuenta el porcentaje que hemos tenido durante la importación en estos últimos 5 años. Hola, mi nombre es Angie Vanessa Urrea Correa y les voy a hablar sobre la balanza de servicios de Colombia durante los últimos 5 años, en este caso en el periodo de 2020-2024. La balanza de servicios registra la diferencia entre los ingresos y pagos por servicio que Colombia tiene con el resto del mundo. A nivel de servicio, mostró una notable recuperación en pospandemia, impulsada por el turismo y los servicios modernos, reduciendo significativamente el déficit. En la recuperación de la pospandemia, después del golpe de la pandemia en el año 2020,
Colombia experimentó una recuperación positiva en el sector de servicios. Hay que destacar 3 logros claves. Primero, las exportaciones de servicio crecieron un 204.6%, es decir, más del triple, pasando de 5.837 millones de dólares en el año 2020 a 17.780 millones en el año 2024. Segundo, el déficit de la balanza se redujo dramáticamente en un 85.9%, bajando de menos 4.287 millones a apenas 606 millones de dólares. Y tercero, el motor principal de esta recuperación fueron los servicios de viajes impulsados por el rebote del turismo internacional. Ahora veamos qué sectores lideraron este crecimiento. Como pueden ver en esta gráfica comparativa, el sector de viajes pasó de 1.581 millones en el 2020 a 8.587 millones en el 2024. Esto representa un crecimiento del 443%, que es básicamente multiplicarlo por 5. Los servicios empresariales y de construcción también mostraron un desempeño sólido, creciendo un 71.5% gracias al nearshoring y a la expansión de servicios del BPO o outsourcing, que estos están atrayendo a la inversión extranjera. El transporte creció un 138.5%, pasando de 1.223 a 2.917 millones de dólares. Esto impulsado por el aumento de las exportaciones de bienes que requieren mayor logística. Y finalmente, la comunicación y la informática, aunque partieron de una base pequeña, tuvieron el crecimiento porcentual más alto. Hablemos un momento de este sector. La comunicación e informática creció un 273.6%. ¿Por qué este crecimiento tan explosivo? 3 factores claves. 1. La aceleración digital la trajo la pandemia. 2. La expansión de la industria del software colombiano, que cada vez exporta más soluciones tecnológicas. Y 3. La consolidación del contact center y servicios de desarrollo de IT, aprovechando el talento colombiano y ventajas de zona horaria. Ahora mismo, miremos el otro lado, las importaciones. Las importaciones de servicio también crecieron, pero a un ritmo más moderado. Esto representó un 81.6%, pasando de 10.124 millones a 18.386 millones de dólares. Es importante notar que el mayor salto anual fue en el año 2021, con un 39.9%. Esto producto de la demanda acumulada durante los años del confinamiento. En el 2024, estas importaciones representaron el 4.4% del Producto Interno Bruto colombiano. Ahora en un análisis por el sector de importaciones, las importaciones muestran 3 tendencias distintas. Los servicios tradicionales, principalmente viajes y transporte, crecieron un 186.6%. Aquí vemos que los colombianos volvieron a viajar al exterior masivamente con un incremento del 329% en viajes internacionales. Los servicios modernos como licencias de software, consultorías, tuvieron un crecimiento más moderado del 17.5%, manteniéndose relativamente estables. Y otros servicios como seguros y financieros aumentaron un 36.5%, reflejando mayor actividad económica y financiera. Ahora en una comparación final, la conclusión más importante de este análisis es que Colombia logró reequilibrar significativamente su balanza de servicios. Mientras las exportaciones casi se triplicaron con un crecimiento del 205%, las importaciones crecieron a un ritmo mucho menor del 82%. Esta diferencia de las tasas de crecimiento generó un resultado extraordinario. El déficit se redujo a un 86%, de menos 4.286 millones de dólares a solo menos 606 millones de dólares. Esto nos indica que Colombia no solo se recuperó de la pandemia, sino que fortaleció su posición competitiva en servicios a nivel internacional. Estamos exportando más servicios de valor agregado, tecnología, BPO, turismo, mientras mantenemos un control razonable de las importaciones. Muy buenas noches, mi nombre es Luz Jennifer Izaza Jaramillo y en esta parte de la presentación abordaremos la evolución reciente de las transferencias en Colombia, un componente clave de la balanza de pagos. Analizaremos su comportamiento en los últimos 5 años, su impacto en la cuenta corriente, las tendencias que han marcado su crecimiento y los retos que plantea hacia el futuro.
La balanza de transferencias ha tenido un crecimiento sostenido en el último quinquenio. Este comportamiento está principalmente explicado por el aumento en las remesas enviadas por colombianos en el exterior, que han alcanzado cifras históricas y se han convertido en uno de los ingresos externos más estables para el país. Para comprender mejor este comportamiento, es necesario aclarar el concepto que lo orienta. ¿Qué es la balanza de transferencias? La balanza de transferencias corresponde a los flujos de dinero que entran o salen del país sin una transacción comercial asociada. Son movimientos unilaterales como donaciones, ayudas y en gran medida remesas familiares. En Colombia las remesas constituyen el componente predominante y representan un apoyo constante para miles de hogares y para la estabilidad del sector externo. Teniendo claro este concepto, se puede analizar cómo ha evolucionado específicamente esta cuenta en los últimos años. En el periodo 2020 al 2024 se refleja un crecimiento cercano al 56% en las transferencias. Este aumento estuvo influenciado por la recuperación económica en los países donde reside gran parte de la diáspora colombiana, la formalización colombiana de muchos migrantes y la expansión de los canales digitales que facilitaron los envíos de dinero. Ahora bien, para entender su papel dentro del sector externo, es necesario relacionarlas con el comportamiento de la cuenta corriente. A lo largo de estos años, la cuenta corriente ha mantenido un déficit estructural debido al bajo desempeño de la balanza comercial y las salidas netas de renta de factores. Frente a esto, las transferencias han funcionado como un amortiguador que reduce la magnitud del déficit, evitando un deterioro mayor en la posición externa. Esto permite reconocer el papel que han adquirido las transferencias dentro de la economía colombiana. Las transferencias se han convertido en un verdadero pilar de estabilidad, a diferencia de otros flujos externos que dependen del precio del petróleo o condiciones del comercio internacional. Las transferencias se han mostrado resistentes a la volatilidad global. Este comportamiento ha permitido sostener el ingreso de los hogares y mantener el flujo constante de divisas para el país. Ese papel de estabilizador también tiene efectos en otros componentes de la balanza de pagos. El aumento continuo de remesas y el uso ejerce la presión sobre el endeudamiento externo. Al aumentar la disponibilidad de divisas, se facilita el financiamiento en mercados internacionales y se fortalece la confianza de inversionistas e entidades financieras. Aún así, el panorama no está exento de desafíos, por lo que es necesario revisar las tendencias claves y los retos que acompañan este comportamiento. Las tendencias actuales evidencian un crecimiento sostenido de las remesas, una mayor digitalización de los envíos y un incremento en la participación laboral de los migrantes en economías desarrolladas. Sin embargo, persisten retos estructurales. El déficit comercial continúa alto y la balanza de renta mantiene salidas significativas y el país aún depende en gran medida de ingresos externos no relacionados con su capacidad productiva interna. Para visualizar mejor el comportamiento reciente, es útil observar la evolución trimestral de estas transferencias. La evolución trimestral evidencia un patrón ascendente con variaciones estacionales típicas de temporadas como diciembre y mitad de año. Este comportamiento confirma la consistencia y previsibilidad de las remesas, elementos que fortalecen su papel dentro de la balanza de pagos. Con este panorama, ya todo claro, es posible sintetizar el papel que desempeñan las transferencias en la estabilidad económica del país, ya que se han consolidado como un ancla para la economía colombiana. Su crecimiento ha aportado crecimiento y estabilidad de manera internacional, ha sostenido el consumo de diferentes hogares y ha ayudado a controlar desequilibrios estructurales en las balanzas de pago.
Aún así, para garantizar una sostenibilidad a largo plazo, será necesario complementar este aporte con una mayor diversificación productiva y un impulso decidido a la competitividad nacional. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Ximena Méndez Hernández y hablaré sobre la cuenta de capital y cuenta financiera. En los últimos 5 años, Colombia ha registrado un déficit en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Esto refleja una mayor salida neta de capitales impulsada por la necesidad de financiar la cuenta corriente, la incertidumbre política y la pérdida del grado de inversión. Factores clave en la cuenta de capital: financiación de la cuenta corriente, déficit recurrente que aumenta la necesidad de financiación externa, riesgo país elevado, incertidumbre política y pérdida del grado de inversión incrementaron la prima de riesgo. Aumento del costo de capital. El mayor riesgo país y la prima cambiaría y elevarían los costos de endeudamiento. Ítems representativos y sectores receptores. IED, sectores claves: manufactura, minería, transporte y comunicaciones. Deuda externa y cartera, volatilidad y vulnerabilidad. Resultados globales, primer trimestre 2025. La cuenta corriente registró un déficit de $2.290.000 millones, 2,2% del PIB trimestral. La cuenta financiera, incluyendo la variación de activos de reserva por $564 millones, se registró entradas netas de capital por $1.835 millones, 1,7% del PIB trimestral. Los errores y omisiones se estimaron en $456 millones. Conclusión general: economía en recuperación, pero con vulnerabilidades externas significativas. Servicios y transferencias ayudan a mitigar déficits, pero se requiere de diversificación y estabilidad fiscal. Recomendaciones finales: diversificar exploraciones, valor agregado y servicios modernos. Mejorar clima de inversión y políticas fiscales para reducir riesgo país. Fortalecer competitividad, infraestructura, innovación y acceso a financiamiento. Aprovechar turismo y TIC como ejes de crecimiento sustentables. Referencias: Banco de la República, informe del 2020 al 2024. DANE, Mincomercio, CEPAL, OMS. Ha sido todo el análisis de la balanza de pagos de Colombia 2020-2025. Muchas gracias.